mi colega, mi amiga, Griselda Lambertini. Griselda, por favor. Bueno, es un honor, un lujo, porque acá resulta que somos todos amigos. La vida nos ha llevado por estos caminos del gas natural, creo que a los cuatro, e incluso de generaciones anteriores, en algunos casos como el del señor Rodolfo Freire, que ya venimos desde antes colaborando. Vamos a ver si los proyectos se hacen realidad, sobre todo los proyectos de la integración energética, Roló. Hemos trabajado mucho con tu padre en ese sentido. Bueno, muchas gracias a Jeremy, al Instituto de las Américas, y destacar algo que se dijo esta mañana, que esta alianza con el CEARE, el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la UBA, nos está trayendo mucha actividad, con el entusiasmo de Jeremy incluido, porque no solo las actividades que se conocen en el público, sino que él nos trajo a la universidad, dentro de los cursos de la maestría en energía, a un experto en precios de petróleo, a un experto en la integración energética Estados Unidos-México, un buen ejemplo para nosotros también, y toda gente de la Universidad Californiana en San Diego. Así que bueno, gracias públicas, hago público el agradecimiento a Jeremy por todos esos aportes del Instituto de las Américas. Y hoy tenemos al final del día, es a propósito porque todos se han quedado para escuchar este panel del gas, uno pone lo más picante al final, y nos acompañan Daniel Riedelenner, sabemos que es director general de Transportadora de Gas del Norte, y también desde un punto de vista académico, Daniel es el ingeniero del equipo, ingeniero industrial del ITBA, y también tiene una maestría del MIT. Nos acompañan también la gente del Upstream, Emilio Nadra, como vicepresidente comercial de CGC, y tanto Emilio como Rodolfo son economistas, y veo que de la misma Universidad Torcuato Di Tella, así que bueno, bienvenidos. Ambos también tienen estudios de posgrado en lo suyo. Emilio en políticas públicas y negocios en la Universidad de San Andrés, y Rodolfo Freire siguió también en la Di Tella estudios de finanzas. Rodolfo es actualmente vicepresidente de Gas y Energía y de Desarrollo de Negocios de Pan American Energy. Y mi colega en las luchas del género y la diversidad, recientemente nombrada presidenta de la comisión en el IAPG, ese es el primer título con el que presentamos a Gaby Aguilar. Gaby es vicepresidenta para Sudamérica y Country Manager para Argentina de Accelerate Energy. Y la formación de Gaby es licenciada en Comercio Internacional, Administración de Empresas también, y tenés un montón de posgrados, entre ellos veo que en la Universidad de San Diego, de donde provienen los expertos que nos manda Jeremy. Así que bienvenidos a todos. Y antes de preguntar algo del plan gas, que va a ser inevitable, vamos a ir al tema de nuestro panel, que es la infraestructura propiamente del gas. De hecho, el panel se llama "La infraestructura puede impulsar la recuperación", y le vamos a pedir a Daniel Riedelenner que nos cuente la visión desde el transporte, y la visión general de toda su experiencia de estos muchos años, desde la privatización ya de gas del Estado en el sector. ¿Cómo ves, Daniel, cuáles son los principales requerimientos de infraestructura que van a permitir incrementar la demanda de gas de Argentina, que es, sin duda, se ha dicho desde la mañana en todos los paneles, el driver, el incentivo que nos permitirá colocar a Argentina en el desarrollo que esperamos y necesitamos? Así que te doy la palabra para que empieces con ese tema. Bueno, ante todo, el agradecimiento al Instituto de las Américas, en particular a Jeremy, por una vez más invitarme a participar de estas reuniones. Un gusto estar compartiendo esta mesa con amigos. Como bien dijiste, Griselda, creo que nos conocemos con todos hace muchos años y siempre es un gusto encontrarnos. Mira, para ir al grano, para ir a la pregunta que vos hiciste, yo primero quiero contextualizar un poquito, diciendo cosas que seguramente todos conocemos, pero que tiene sentido reiterarlas cuando uno quiere analizar el tema en profundidad. Lo primero es Argentina, la importancia que tiene para Argentina el gas natural. Todos la conocemos, todos sabemos lo que significa el gas
en su matriz energética, en su matriz de producción. Lo segundo, la necesidad que tiene Argentina de mejorar su balanza comercial, sea reduciendo importaciones, sea aumentando exportaciones. Y esto no es trivial, no lo digo porque sí, sino que viene a cuento de lo que vamos a hablar en unos segundos. Lo tercero es la necesidad de generar inversiones y fundamentalmente inversiones que motoricen nuevos empleos, que motoricen la utilización de mano de obra. Y el último ingrediente de contexto, si se quiere, tiene que ver con poder hacer abstracción de este momento tan particular que estamos viviendo, de este momento en medio de una pandemia, en medio de una contracción económica, teniendo en claro que esto es algo pasajero y que seguramente en unos meses lo vamos a haber superado y vamos a estar en un camino de estabilización de nuestra macroeconomía, que es condición fundamental para poder pensar estos proyectos en el largo plazo. Habiendo hecho esta contextualización, si se quiere, vamos a hablar ahora con un poquito más de detalle de lo que plantea este panel. El panel plantea dos temas, uno infraestructura y otro el vínculo entre la infraestructura y el desarrollo o la recuperación del upstream. Cuando uno habla de infraestructura puede estar hablando de cosas básicas necesarias para cualquier desarrollo económico, como ser caminos, carreteras, líneas eléctricas, agua, hospitales, líneas férreas. Pero voy a dejar eso porque si bien mucho de esa infraestructura es necesario para el desarrollo del upstream, en la mesa hay dos especialistas que seguramente algo van a decir de este punto. Y me voy a focalizar en otra pieza de infraestructura muy importante como son los gasoductos. Si la pregunta es, como plantea el panel, si la infraestructura puede impulsar la recuperación del upstream, yo diría que la respuesta es sí, pero estar hablando de recuperar el upstream y no tener nueva capacidad de transporte no nos sirve, pero tampoco nos sirve tener nueva capacidad de transporte si el upstream no encuentra un camino de recuperación. Creo que las dos cosas van de la mano. Y decir que van de la mano significa que el upstream, que vimos una caída muy significativa entre sus valores de producción 2020 versus 2019, tiene que encontrar un camino de recuperación. Muy puntualmente, hoy es un día muy significativo en este camino de recuperación. El gobierno ha establecido lo que conocemos como el Plan Gas 4. Seguramente Emilio y Rodolfo nos van a poder dar alguna novedad, pero creo que este plan va a ser importantísimo para probablemente en el 2021 recuperar niveles de producción y en el 2022 llegar o incluso superar los niveles que habíamos alcanzado en el 2019. Cuando uno está pensando en esa recuperación del upstream, es necesario ponerse a pensar qué pasa con los gasoductos, qué pasa con la capacidad de evacuación. Y en este punto yo creo que tenemos que ser capaces de mirar en dos horizontes temporales. Uno de mediano y largo plazo, pensemos 5-10 años, y otro de corto mediano plazo, sean 2-4 años. Cuando estamos hablando en el horizonte, en el primero que mencioné, en el de mediano largo plazo, creo que podemos imaginar una demanda adicional parándonos a 10 años vista del orden de los 20-30 millones de metros cúbicos. Sé que suena como un número fuerte, pero creo que si nos ponemos a analizar lo que puede ser el crecimiento vegetativo de la demanda argentina, más el crecimiento que va a traer la generación eléctrica en su cara de termoelectricidad, y pensemos acá que esto no va a ser algo para el 2020, 2021, donde claramente se coadyuvan dos factores a la baja, que son la baja de demanda y que es la entrada de energías renovables. Pero sí estoy pensando en un horizonte de 3 a 4 años, 2023, 2024, claramente vamos a ver un crecimiento de demanda de gas traccionado por la demanda eléctrica. Entonces, como venía diciendo, crecimiento vegetativo, crecimiento eléctrico, nuevos proyectos industriales. Hasta no hace mucho se hablaba de proyectos gas intensivo en Bahía Blanca, básicamente proyectos petroquímicos. Tenemos también que sumar la demanda regional.
Chile es un país que está conectado con Argentina tanto en el sur como en el centro y como en el norte. Brasil está conectado en el sur. Incluso podemos pensar en Brasil como una demanda a abastecer a través de Bolivia. En fin, cuando uno suma todas estas demandas, creo que tiene sentido pensar entre 20 y 30 millones adicionales en un lapso de 10-12 años. En ese contexto de largo plazo y en ese escenario de demanda, creo que tiene sentido hacer un estudio muy minucioso, porque uno puede desde encarar expansiones sobre los sistemas existentes hasta pensar en gasoductos nuevos. Y ambas cosas han estado sobre la mesa en el último año y todos los panelistas las conocen bien. Pero claramente las variables que juegan acá tienen que ver justamente con la demanda, cómo entra en el tiempo, dónde se ubica, la oferta, cómo va a acompañar, los costos de expansión, la tasa de interés para proyectos capital intensivo. Por eso digo que esto requiere de un estudio minucioso que termine concluyendo qué es mejor. Si avanzar con expansiones modulares de los sistemas existentes o si apuntar directamente al nuevo gasoducto como se viene conversando desde hace ya muchos meses. Esto, como decía recién, tiene que ver con este análisis de mediano y largo plazo. Pero también hay un análisis de más corto plazo, que está vinculado al Plan Gas, que está vinculado al éxito que creo que el Plan Gas va a tener para el 2021 y sobre todo para el 2022, y está vinculado a algunas oportunidades que nos presentan los gasoductos, los sistemas de transporte existentes. En particular puedo hablar el caso que más conozco, que es el de TGN. Nosotros hemos presentado y estamos hablando con el ente regulador de una expansión de capacidad desde Neuquén de 3 millones de metros cúbicos. Es una expansión relativamente económica en los términos que significaría expandir Neuquén. Y bueno, está en pleno análisis por parte del regulador a ver si considera que tiene sentido avanzar con esto o no. Esto que yo menciono como algo de corto plazo no se pisa, no anula para nada el otro análisis, el análisis de más largo plazo. Bueno, espero no haberme extendido por demás, Griselda. Decime si hay algún punto de reflexión. Yo también quería agradecer la flexibilidad que están teniendo conmigo, dado que por un tema de agenda voy a tener que retirarme un poco antes. Clarísimo, Daniel, y muy útil saber que están trabajando tanto para lo próximo que se necesita para abastecer la demanda, sobre todo la prioritaria y la termoeléctrica y lo que surgirá del Plan Gas, como para pensar en esa Argentina más grande, expansión de entre 20 y 30 millones de metros cúbicos, estimabas que es lo que podríamos alcanzar. Bueno, te liberamos entonces para que sigas a tus compromisos, no te vamos a repreguntar, porque tenemos acá con los panelistas suficiente para trabajar también. Muchas gracias por estar. Gracias, pido disculpas nuevamente por tener que retirarme en el medio y bueno. No, gracias a vos. Bueno, seguimos con los referentes del upstream. La pregunta de cómo les fue hoy nos la cuentan al final también, así se quedan todos. Podemos seguir, no sé, Emilio, Rolo. Cuando le toque a Emilio me encantaría que me hables del almacenaje también, y qué esperás de todo eso como infraestructura. CGC tiene una novedad ahí, bueno, no es novedad, pero es el primero que ha usado el almacenamiento subterráneo, más allá de lo que tenía YPF, pero como un nuevo desarrollo. Me gustaría, Emilio, que nos comentes eso también. ¿Cómo ves la infraestructura que se necesita dentro del plan de país o de gas para el país? Bueno, primero buenas tardes a todos, buenas tardes Jeremy, buenas tardes Gaby, buenas tardes Rolo, buenas tardes Griselda. Agradecer al Instituto de las Américas y agradecer adecuar el horario, porque tanto Rolo como yo llegábamos demasiado justo. En segundo lugar, tratar de retomar desde el punto donde dejó Daniel con este planteo que acá hace falta tener un abordaje sistémico que contemple los problemas de la infraestructura y los problemas del upstream, con el convencimiento que en realidad si nosotros queremos desarrollar recursos
de manera eficiente, abundantes y a precios competitivos, esto tiene que tener una escala, tiene que buscar sin lugar a dudas los mercados regionales como precondición para desarrollar cualquier proyecto exportador que Argentina necesita como fuente adicional de generación de divisas. Y en ese sentido, yo quiero compartir con ustedes una inquietud que para mí es la central en nuestro entorno, que es qué pasa con la estacionalidad, ¿no es cierto? Porque en realidad se hablaba dentro de los lineamientos para el panel de cómo la infraestructura puede ayudar a apuntalar desarrollos de demanda, y yo digo, necesitamos demanda de calidad, y la demanda de calidad es una demanda que no esté sujeta a picos bruscos que afecten la economía del desarrollo de estos recursos de manera eficiente. Y acá seguro que voy a tender un puente con Gaby, porque muy probablemente la manera más inteligente de gestionar los picos es a través de abastecimiento de GNL en puntos cercanos a los centros de consumo, de manera tal que ni un productor piense un desarrollo que tenga que estar cerrado 7 u 8 meses, el gas, porque la molécula que se va a producir durante el tiempo restante termina siendo muy onerosa, ni hay un usuario al final del camino pagando un costo de transporte con un factor de utilización muy bajo. Entonces, creo que tenemos que diseñar de manera inteligente los mercados junto con la infraestructura y el potencial del upstream, con la ambición de desarrollar recursos de manera económica, abundante y eficiente. Para eso tenemos que ser capaces de superar las restricciones que nos impone la estacionalidad y que nos impuso en el pasado, y ahí hay una enorme oportunidad, porque la infraestructura de interconexión con los mercados regionales existe. Yo tengo algún número de diferencia con lo que planteaba Daniel, yo creo que pueden ser hasta 40 millones de metros cúbicos día cuando uno toma la sustitución de Bolivia, más el norte de Chile, más la región metropolitana de Chile, más el sur de Chile, más Brasil. Pero es un desafío que hay que trabajarlo, hay que diseñarlo. Y para poder gestionar de manera inteligente la estacionalidad, tenemos que asegurar que el mercado interno no esté desabastecido, porque si no, no hay forma de que ninguna exportación pueda ser no interrumpida. Y ahí es donde nosotros creemos que el almacenamiento subterráneo provee una solución. Nosotros entendemos que en particular en la cuenca austral, y acá por ahí vamos a un nivel de detalle mucho mayor, ¿no? El desarrollo de los mercados regionales también hay que mirarlos respecto de qué tipo de uso le dan al gas natural. Entonces un proceso industrial como el que se desarrolla, como el que desarrolla Metamex en Punta Arenas, es un proceso que no permite interrupción, sí modulación entre invierno y verano. Distinto es la demanda de la región metropolitana, que básicamente es termoeléctrica y residencial y complementa GNL con gas natural argentino. Por lo tanto, el almacenamiento, ¿qué es lo que nos permite? Los diferenciales de demanda que hay dentro del sistema argentino por los consumos que van hacia la cordillera en el invierno y habilitan una capacidad de transporte adicional en el gasoducto San Martín, permite que los excedentes que uno almacene durante el verano los pueda aprovechar durante el invierno, sustituyendo importaciones y llegando a cualquier punto sin requerimiento de construir infraestructura adicional. En ese sentido es muy complementario con lo que proponen quienes proveen GNL, porque se abastece el pico en el momento que se necesita y funciona como un seguro para el sistema en su conjunto. Por lo tanto, yo diría, el almacenamiento tiene 4 bondades o 4 grandes bondades. Por un lado, ayuda al productor de gas natural a flatear su producción y a tener una producción lo más estable posible. Permite a las provincias cobrar regalías de manera ininterrumpida. Permite a los clientes del exterior tener un abastecimiento confiable y seguro respaldado con un proyecto de almacenamiento que en el momento que se produce el pico local de consumo puede ser abastecido a través del almacenamiento subterráneo y no requiere la interrupción de la exportación. Ese es el concepto que está detrás de este proyecto, que es un proyecto en el cual creemos, que lo lanzamos en el mes de enero
que completamos el piloto en septiembre y que estamos para entrar en la fase de desarrollo. Sujeto, por supuesto, a un tema esencial en nuestra industria, que son los contratos. Acá tenemos que retomar algo imprescindible para nuestra industria, que son los contratos. Y en este sentido, y guardo la incógnita para el final, es de gran valor lo que hizo el gobierno argentino para dar previsibilidad en los próximos 4 años respecto al abastecimiento de los segmentos residencial y termoeléctrico de la base y los adicionales de invierno. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, Rodolfo, ¿nos querés contar también, unido a tu mirada sobre el proyecto Gas País gasífero, qué es lo que en infraestructura estás mirando como productor? ¿Qué necesitas para sacar de vaca muerta y llegar a tu demanda? Bueno, primero, gracias Griselda, muchas gracias al Instituto por la invitación, gracias Jeremy, y bueno, y un lujo estar con Emilio y Gaby acá participando de este panel. Lástima que Daniel nos abandonó, pero fue básicamente por culpa nuestra, así que tuvimos que readaptar el horario. Bueno, a ver, poco para complementar a Emilio, la verdad que dijo mucho y comparto en gran medida todo lo que ha dicho, pero si querés un poquito hablando del concepto del Plan Gas, yo lo que celebro es que el gobierno haya, digamos, dado el primer paso de avanzar en un esquema de Plan Gas como el que se hizo hoy, digamos, hizo la licitación hoy. Me parece que efectivamente se dio cuenta de lo que venimos viviendo hace ya un poquito más de un año en lo que es el mercado de gas, que venimos con una declinación fuerte y que de no haber hecho nada distinto, lamentablemente para el próximo invierno nos íbamos a encontrar un problema como país, y sobre todo con el impacto que tiene esto en la balanza de pagos, como de vuelta ya se comentó. Y bueno, y después uniendo un poquito esto a lo que es infraestructura, me parece que acá nosotros tenemos un gran recurso, tanto en Austral como en Neuquén. Me parece que tenemos que tratar de maximizar lo que es el desarrollo de ese recurso. Tenemos países vecinos que requieren de nuestro gas, Chile principalmente, sobre todo por la infraestructura que nos vincula. Creo que tenemos que aprovechar y maximizar eso. Lo hemos hablado mucho, Emilio lo mencionó recién, tanto el sur como la zona central de Chile. Tenemos distintos mercados contra los cuales competimos y tenemos que ir a tratar de captar o desplazar algún combustible alternativo, como por ejemplo el carbón, en el norte de Chile eventualmente, y sobre todo con el programa de descarbonización que está implementando Chile. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años en recaptar el mercado exportador de Chile, con un concepto interrumpible, ¿no? de venta de gas natural. Me parece que quizás el próximo paso es ir a un esquema de algo más de firmeza, que de alguna forma lo prevé el Plan Gas. Yo veo ciertas etapas, ¿no? Fuimos de interrumpible, podemos ir a un firme de verano y eventualmente después llegar a un firme todo el año. Y si queremos específicamente seguir progresando en lo que es exportación, como puede ser eventualmente Brasil, vamos a tener que primero trabajar en lo que es la seguridad de los permisos de exportación, ¿no? Porque para exportar o para hacer un gasoducto se va a tener que invertir mucha plata. Por ese gasoducto la idea va a ser que pase gas durante todo el año, porque si no eso no va a ser obviamente rentable. Por lo tanto eso requiere ajustar la normativa o ir hacia, digamos, a lo que es permisos en firme. Por otro lado, también lo que tenemos, y de más corto plazo, es la sustitución del gas natural, de la importación del gas natural de Bolivia. Con el gas de Bolivia tenemos un tema que es la declinación que está teniendo, que de hecho lo estamos viviendo ahora en esta época donde hay mucha demanda térmica, hay poca agua, algunas afectaciones en las centrales nucleares, y uno hoy Gamesa está requiriendo todo el gas posible y no le alcanza. Con lo cual, eso es algo que me parece que es algo que, si bien uno lo mira de repente a mediano plazo, porque tenemos un contrato hasta el 2026, me parece que tenemos que empezar a pensar ya en cómo resolvemos ese problema. Y sí quiero decir que efectivamente yo creo que Argentina tiene que tener una mirada de exportación
continua los 365 días al año, y por otro lado me parece que es compatible eso con lo que seguramente puede comentar después Gaby, que es la importación temporal, sobre todo en verano, de GNL. Me parece que ese mix no es uno u otro, sino que es cómo maximizar como país nuestra balanza comercial o nuestros ingresos, conviviendo con la exportación y la importación. Entonces, yo no sé si, como decía Daniel al principio, si hay que lanzarse a hacer un gasoducto ya mañana, nuevo hasta San Jerónimo, por ejemplo, o ir con, digamos, con loops parciales para ir maximizando algunas cosas que se puedan. Eso, digamos, habrá que estudiarlo bien en detalle y ver cuál es el mejor camino, sobre todo con el nivel de oferta y más que nada con lo que quieren los clientes del otro lado, ¿no? Porque no podemos dejar de tener en cuenta que quizás hace 20 años uno estaba acostumbrado a hacer contratos, digamos, de 25 años bastante rígidos. Y hoy el mundo, y en parte por la penetración que ha tenido el GNL y las renovables, se ha ido a un mundo mucho más flexible. Entonces me parece que esa parte es fundamental para entender cómo vamos a hacer infraestructura y desarrollo del upstream a futuro. Buenísimo. Tomo tu último comentario. Se me viene la palabra que usó Emilia, infraestructura inteligente, ¿no es cierto? Más que mandarnos a hacer metros cúbicos, ver cómo optimizamos el sistema, y el GNL es una pieza clave, tanto para el que entra como el que sale. Y acá tenemos, Gaby, vos sos el GNL para Argentina. Venís con la experiencia de los 2 barquitos, Bahía Blanca, Escobar, después te quedaste con uno, estuviste haciendo experimentos para exportar el tango, y contanos qué propones como la defensora y promotora de GNL, cuál es el rol de GNL, tanto en ese proyecto de largo plazo de exportación, como de almacenamiento, porque es otra de las funciones, como abastecimiento invernal. Te dejo para que nos hagas tu propuesta. Bueno, Griselda, muchísimas gracias. Gracias, Jeremy. Bueno, como dijeron, un lujo. Para mí, esto es un dream, ¿no? Con Emilio y con Rodolfo. Se fue Daniel, pero no vamos a hablar mal de él ni del transporte, todo lo contrario, ¿no? No, te voy a contar algo, voy a robar 2 minutos, pero voy a contar algo que le va a gustar a Jeremy. Yo me acuerdo de una charla del Institute of the Americas hace, yo creo que más de 10 años, Jeremy, donde habían invitado a Marcelo Topman, ¿no? Que en ese momento era el ministro de Energía de Chile, donde venía de sufrir los cortes de gas de Argentina, ¿no? Entonces había tomado la decisión, y yo incluso en ese momento estaba trabajando en una compañía que tomó la decisión de llevar adelante Quintero, ¿no? Yo trabajaba en BG. Y yo en ese momento sigo rescatando lo que él decía, porque es muy importante. Él había dicho el valor que había representado el suministro de gas argentino continuo durante los años que se le suministró en forma firme, porque eso representó, yo no recuerdo el número en este momento, pero era una enormidad en términos de monetarios, ¿no? Económicos. ¿Por qué? Porque en ese momento lo único que podían tener acceso era a combustibles líquidos. Entonces, ese era el primer tema, ¿no? Un impacto directo sobre el PBI y digamos, en cuanto a costos. En segundo lugar, por supuesto, el tema medioambiental. Y en tercer lugar, que esto es un tema recurrente y que viene, es muy actual, es lo que él comentaba sobre que habían dejado, de alguna manera, la independencia o la dependencia energética en manos de otro Estado, ¿no? Que era Argentina. No tenían otra opción. Cuando Chile desarrolla sus terminales de GNL, ganan independencia, que es lo que hoy por hoy es lo que se trabaja en el mundo. Hoy por hoy ya la autosuficiencia y el concepto de que todo lo nuestro ya no existe más, ¿no? Y eso lo vemos en todos lados. Entonces, yo voy a ir diciendo varios conceptos que después los vamos a unir al final, ¿no? Entonces me parece la independencia, el valor que fue para Chile la sustitución del combustible líquido desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ambiental. Después también tenemos el valor de la sustentabilidad, ¿no? O sea, hoy es un tema crítico en la agenda de todos, donde incluso la semana pasada salió en la noticia de que UK a partir del año 2030 ya no va a vender autos
a combustibles líquidos, ¿no? Van a ser todos autos eléctricos, con lo cual ya la industria se anticipa de que nadie va a poder vender un auto a combustible líquido a partir del año 2025. ¿Quién va a comprar un auto a combustible líquido ya que después no puede utilizar? El mundo se aceleró el cambio, absolutamente, ¿no? Los temas medioambientales cada vez son más importantes. Cuando las compañías buscan financiamiento, se mira los temas de sustentabilidad y medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, el LNG tuvo un rol fenomenal, más allá de que todo el tema de los barcos regasificadores, que también fue evolucionando. Al principio eran, y lo digo porque la compañía donde trabajo fue la pionera, la que puso un barco a regasificar, eran los contratos de largo plazo. Hoy por hoy ya no existen, o sea, por supuesto que tenemos un cliente, varios clientes, como podemos ser Bangladesh o Pakistán, que lo que necesitan es un ladrillo, entonces claramente es un servicio todo el año. Ahora, hay otros mercados que realmente son mucho más flexibles, que es lo que contaban los chicos, ¿no? Tenemos Estados Unidos es un exportador neto, y algún año, algún invierno, algún año sí, algún año no, requieren de servicios adicionales de energía. Cuando lo llevamos a Argentina, todos estos conceptos claramente necesitamos que Vaca Muerta y todo, o sea, muchas veces uno focaliza en Vaca Muerta como concepto, pero es todo el desarrollo de Cuenca Austral, Cuenca Neuquina, Golfo de San Jorge, ¿no? El gas que tenemos hay que desarrollarlo. Tenemos un potencial enorme. Eso es clave, primero. Pero coincido absolutamente con Emilio, porque hay que tener mucha, digamos, precisión respecto al diseño de cuál es la infraestructura óptima. Porque no vale la pena desarrollar una infraestructura para el pico justamente del consumo. Y más que nada en países como Argentina, que no está mal, es la condición. Porque aparte, si el pico de consumo estuviese en el norte, ¿no? En Salta, ¿no? Y Catamarca, probablemente la curva de consumo sería diferente, ¿no? Si Buenos Aires estuviese en el norte. ¿Por qué? Porque, bueno, afecta el factor climático, ¿no? Pero bueno, está donde está y el factor climático incide. Y yo creo que en eso es importante, porque hoy las economías se despojan de estas cuestiones hasta ideológicas. Y si hay un consumo adicional de gas, ¿no? Necesario y eficiente en términos económicos, ¿no? ¿Cuánto cuesta llevar una molécula, una delta molecular, ¿no? Adicional a un residencial, a una industria, a un generador? Que eso sea un costo menor, o sea, igual, no un gasto mayor, por diseñar una infraestructura mucho más grande que durante el año no la va a estar utilizando. Entonces tenemos factores de flexibilidad, factores de garantías, factores económicos. Y lo que sí hay que sostener y desarrollar infraestructura es para la exportación. Eso sin lugar a dudas. Y que sea constante. Porque eso es lo que le va a permitir al productor también tener una visión de futuro y poder maximizar sus costos y reducirlos, ¿no? Con respecto a la integración regional, la realidad es que hoy tenemos un montón de gasoductos de exportación donde están absolutamente subutilizados, ¿no? Muchas veces vemos que cada vez es como que volvemos a reinventar la rueda, nuevo gasoducto, nuevo gasoducto. Ya en el año 2002 ya teníamos un montón de gasoductos, no lo pudimos completar. Ahí yo creo que primero hay que pensarlo racionalmente, es con lo que se tiene, cómo se puede optimizar. El rol del GNL va a ser realmente fundamental. Hoy por hoy se avanza mucho más rápido en lo que es la distribución de GNL y la conectividad, ¿no? Distribución por camiones, por la conectividad de locaciones, alcanzar mercados que hoy no se podrían alcanzar, ¿no? Por barcazas, por camiones, o sea, yo creo que hay que empezar a cambiar la cabeza. Brasil puede ser posiblemente un competidor, yo no lo creo en la misma medida que Argentina, pero la realidad es que también tenemos una ventana de desarrollo de oportunidad comercial, aquí y en el mundo. Entonces, no nos podemos dar el lujo de no desarrollar estas reservas muchos años. Es lo mismo que mucha gente ha dicho, no, Bunker LNG no, porque nos desplaza líquidos. Nos van a desplazar igual, porque los cruceros, las barcazas, los graneleros
van a estar obligados a utilizar el GNL. Entonces tenemos que tener realmente una toma de conciencia de las capacidades y que sea lo más óptimo, porque eso va a redundar en la mejor economía y mejor un impacto positivo en toda la cadena de la industria. Gracias, Gaby. Y me das pie con esto que contabas que estabas en BG cuando hacían en Chile el primer proyecto de regasificación. Y creo que Emilio es autoridad en Gas Andes, y me consta que Rodolfo Freire vivió mucho tiempo en Chile y sufrió desde allá el oprobio de ser un argentino que restringía las exportaciones. Entonces, les haría una rápida pasada a los tres para que me digan, tenemos mucho por hacer, se dijo esta mañana, se pide incluso una ley de hidrocarburos, más allá de un plan gas por DNU, una verdadera ley que garantice que dé estabilidad. Tenemos que adecuar alguna normativa sobre exportaciones para seguir el plan que proponía Rodolfo, y creo que todos acordamos, una primera fase de exportación en firme, contraestacional, después hacerla firme todo el año, complementando eso con un abastecimiento invernal. O sea, hablamos mucho de nuestro marco regulatorio, pero ¿cómo hacemos para volver a venderle a nuestros países vecinos? ¿Qué instrumento? ¿Cómo les decimos que vuelvan a confiar? ¿Qué les damos? ¿Qué tipo de permisos, acuerdos? ¿Hacemos un acuerdo multilateral? ¿Hacemos una red de gasoductos del sur para además jugar con el gas de Bolivia y todo esto que proponen? ¿Qué decís, Emilio, vos que estás en Gas Andes? Mira, yo le diría lo siguiente. Primero, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia que hoy tenemos una enorme oportunidad de poner en valor estos recursos, y que esa oportunidad es una oportunidad de corto plazo. Si no la logramos aprovechar a tiempo, es una oportunidad que vamos a perder. Por lo tanto, es lo primero que tiene que organizarnos nuestras prioridades. Lo segundo es que lo primero que tenemos que mirar en relación con nuestro mercado regional, que es una precondición para desarrollar un modelo exportador, es que necesitan, como decía Rodolfo. Y la verdad es que lo que necesitan es algo distinto que la integración que tuvimos en los 90s. Es una integración más atravesada por las renovables, por la intermitencia, por el GNL, por las necesidades de sustituir el carbón. Entonces, tenemos la necesidad de atender la singularidad de que en las tres cuencas donde tenemos interconexión con Chile, por ejemplo, hay realidades distintas. Déjenme contarles un pantallazo. En el norte, nosotros podríamos imaginar una reversión del gasoducto norte para ir sustituyendo Bolivia y avanzar en el abastecimiento del norte de Chile para sustituir el carbón. Eso es lo que deberíamos hacer. Y eso es un proyecto que tiene una maduración en una cantidad de años, pero que requiere obras que empiecen a diseñarse hoy mismo, en la infraestructura que hoy tenemos y que podemos aprovechar. En la región metropolitana, yo diría, primero, por el tipo de consumo que tiene Chile, por la estacionalidad que tiene Chile en esa zona, que también tiene cierta modulación climática, probablemente convenga una primera etapa en la cual, como decía Rodolfo, tengamos firmes estacionales de verano que sustituya compra de GNL. Entonces, con la misma infraestructura que tenemos, le ofrecemos un servicio firme de verano que no perjudica la estacionalidad de consumo que tenemos en Argentina, y esa sustitución de compras de GNL, que en el hemisferio norte es invierno y que en el hemisferio sur es verano, permite que ellos compren en condiciones de precio muy interesantes. Y en la cuenca austral la realidad es completamente distinta, porque en la cuenca austral lo que necesitamos es no destruir demanda. Hoy tenemos una demanda que no puede ser interrumpida, que es Metanex. Y si nosotros le empezamos a decir, bueno, hoy te doy, mañana no, ahora hay mantenimiento y te bajo, probablemente ellos decían, bueno, me voy a desarrollar el metanol a Egipto. Entonces tenemos que tratar de no destruir esa demanda. ¿Y cómo hacemos? Darle una prioridad distinta, porque en la composición de lugar que hacemos para desarrollar el mercado exportador en esta etapa, es un abastecimiento que no tiene que ser interrumpido.
Entonces, perfectamente deben en esta etapa convivir exportaciones firmes todo el año, atendiendo las necesidades que tienen nuestros clientes, que son distintas a las que tenían antes, complementando nuestro abastecimiento con picos que se abastecen con GNL a través de los 2 puertos que tenemos que permiten inyectar en el pico. Entonces, yo diría, esto es la precondición para fijar las prioridades de mediano y corto plazo para poder construir y diseñar el proyecto exportador. Gracias. Y Rodolfo, ¿vos cómo lo ves? Porque yo veo que acá se han firmado también protocolos bilaterales que sobre todo seguían lo que era la norma argentina interna, ¿no? Y nos falta algo más redondear ahí, país con Chile, ¿no crees? Sí, a ver, déjame tomar un poquito antes lo que mencionaba Emilio. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos una ventana de tiempo que es acotada por cómo va y como describía Gaby, hacia dónde va el mundo en términos de matriz energética general y global, ¿no? A pesar de que obviamente el gas natural es el combustible de transición y no es que nadie piensa que nos vamos a quedar sin gas o que no va a haber demanda para el gas natural, todo lo contrario, pero me parece que tenemos una ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad que tenemos nosotros se traduce también en lo que está pasando con los países vecinos. Entonces, Emilio lo describió muy, muy bien. Me parece que ahí, y vuelvo a repetir lo que yo decía antes, que es el entendimiento de cuál es la necesidad del cliente en el contexto en el que está el cliente y con lo que convive y compite ese cliente, ¿no? Entonces, me parece que esa parte es fundamental a la hora de decir, bueno, ¿qué es lo que yo ofrezco o tengo para ofrecer y bajo qué modalidad? Y cómo voy y ver si lo puedo poner en el mercado a un precio competitivo. Yo creo que Argentina tiene la posibilidad de ser competitivo en el desarrollo del upstream. Creo que en la medida que sigamos avanzando y poniendo en producción Vaca Muerta particularmente, vamos a seguir siendo o consiguiendo, digamos, más competitividad. Me parece que, volviendo al timing, con Brasil, si hay una oportunidad es ahora y si dejamos pasar mucho tiempo la vamos a perder, más que nada por todo el desarrollo de GNL que está teniendo Brasil de barcos de regasificación, un poco lo de Gaby, asociado a plantas térmicas, con lo cual si seguimos pensando en que vamos a hacer un gasoducto algún día, cuando querramos lanzar ese gasoducto vamos a tener 18 plantas de GNL en Brasil y no vamos a poder colocar 1 metro cúbico en ese mercado. Entonces tenemos que actuar, digamos, si tenemos, me parece, que actuar rápido. Sé que esto, obviamente, estos desarrollos tanto de ductos como del upstream a esa escala lleva tiempo, pero tenemos que subirnos al tren ahora, si no, lamentablemente vamos a ir perdiendo mercados y nos va a dejar con un mercado un poco más grande del que tenemos hoy, y no, digamos, a una escala mayor. Yo sí soy un creyente de que, y por lo menos me gusta soñarlo, de que Argentina puede convertirse en algún momento en un exportador de GNL a una escala, digamos, no lo voy a decir a gran escala, pero por lo menos a una escala que nos dé, que nos posicione un poco distinto, nos deje entrar en el mercado de GNL. Por lo menos creo que eso puede darse, creo que eso complementado con algún desarrollo industrial en Argentina, donde tengamos más proyectos que sean grandes consumidores de gas natural, me parece que esas dos cosas nos van a potenciar más que competir unas con otras. O sea, las dos creo que son necesarias para seguir dándonos competitividad en el mercado. Y yo más que volviendo a lo tuyo, Griselda, más que protocolos, yo trataría de... nosotros ya tenemos bastante normativa. A ver, trabajemos sobre lo que hay. Me parece que estar firmando nuevos protocolos cuando en su momento tuvimos los problemas que tuvimos, yo no sé, a mí me tocó, como vos decías, estar del otro lado en Chile cuando pasó todo lo de los cortes de gas, y es difícil, y la verdad que el chileno quedó sentido con esto, es evidente eso. Hoy, cuando negocia con nosotros,
tiene otra postura, obviamente, ¿no? Porque tiene un fallback position ahí, que es la planta de Quintero y las del norte, con lo cual es distinto. Me parece que mismo cuando ellos se sienten a negociar hoy por hoy con los productores argentinos, es en una posición distinta, obviamente de arbitraje entre los dos, un poco los dos, GNL y Producción Argentina, entre un mix, entre tratar de potenciar. No veo un Chile sin GNL y con gas argentino. O sea, yo veo que van a convivir ambos sistemas. Así que bueno, un poco eso es lo que estoy mirando. ¿Mm? No, me parecía muy interesante porque hoy hubo tanto reclamo, ¿no? de instrumentos jurídicos, de ley, de contrato, entonces digo, nuestros clientes externos no estarán esperando algo similar, pero es cierto lo que decís, podemos avanzar, y el GNL también es un combustible que entra en esto de los acuerdos, o sea, ya no es que el acuerdo se necesita solo para el gasoducto, sino que se puede hacer una puesta en común de recursos y una integración con GNL, con renovables, como decía Emilio. No sé, Gaby, si querés comentar algo sobre la integración. Sí, claramente, Griselda. A ver, yo creo que realmente coincido que el momento es ahora, en términos de utilización, ¿no? El gas es el combustible elegido para, como combustible sustentable, pero Brasil, yo un poco disiento ahí con Rolo en esto de no perder el tren. Hoy por hoy, y esto Argentina, por ejemplo, y Brasil, en lo que respecta a la adquisición de los cargamentos, tomaron una postura desde el primer momento que resultó, digamos, muy buena política, que hasta ese momento no existía ese tipo de política de ir a comprar nada más que spot, ¿no? Hasta el momento del año 2008, 2010, todos los contratos del LNG eran de largo plazo, ¿no? Pero Petrobras, como Argentina, tomó la decisión de comprar cargamentos spot. Nosotros lo que estamos viendo que en Brasil, por más que haya así muchísimas plantas, de hecho hoy por hoy uno mira, hay como 20 proyectos de nuevas terminales del LNG, de regasificación, cosa que claramente no van a existir tantas, ¿no? Pero sí algunas más van a desarrollarse. Todas estas van a trabajar con contratos también de modalidad de spot, nada garantizado ni contrato de largo plazo. Sigue habiendo oportunidades, en el mundo donde se espera que incremente la demanda asiática, la demanda en India, o sea, realmente hay mercados emergentes respecto de la utilización. Yo creo que Chile, coincido que no veo comprando 100% gas argentino, porque tiene justamente la independencia del acceso y puede comparar precios, ¿no? Y creo que nosotros también podemos hacer eso. Pero hay algo muy importante, nosotros también somos clientes. Nosotros somos mercado. Argentina es mercado también. Nosotros perfectamente podemos hacer, esto mirándolo desde una visión macro, nosotros podemos tener una exportación que podría ser perfectamente todo el año o incluso estacional inicialmente, pero que a su vez se convierta en el propio comprador, ¿no? Indirectamente. Esto es lo que se llama, y conectándolo con lo que dice Emilio, porque creo que CGC está haciendo un trabajo inmenso, porque Argentina no tiene almacenamientos, pero no es por culpa, sino es porque tema geológico, es el mercado del LNG se ha dinamizado tanto que hoy ofrece almacenamientos virtuales, llamarlo así, almacenamiento virtual o time swap, ¿no? Donde uno puede poner en el mercado determinada cantidad de LNG que después el mismo mercado te lo devuelve. Entonces, justamente Argentina, desde un punto de vista macro, en realidad lo que hace es flatear, ¿no?, esa curva, en definitiva. Nosotros somos mercado. Y también tenemos un mercado en Brasil cercano, que siempre vamos a ser competitivos en términos de distancia, ¿no? Ahí tenemos una gran ventaja respecto de Trinidad o mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la oportunidad es ahora, porque lo que más nos dificulta es el desarrollo de esas plantas de licuefacción. Hoy hay plantas de licuefacción en el mundo que son directamente merchant. Entonces, que no están esperando un cliente,
¿no? Sino que simplemente se construyen y se desarrollan y esperan el cliente. Eso realmente es lo que nos complica, y no tener digamos, una regulación y un sostenimiento de políticas de largo plazo, donde uno puede decir, bueno, se desarrolla una planta de licuefacción, como dice Rolo, que puede ser un poco más pequeña inicialmente y va creciendo, pero que se pueda permitir la exportación de largo plazo, ¿no? Muchas gracias. Todos mencionaron el gas como combustible limpio para la transición. Esta mañana también se habló de eso, la sustentabilidad. Y mañana vienen a contarnos los resultados de otra actividad que también organizó Jeremy, que no para, sobre las emisiones de metano, y que nos van a elegir en el mundo y nos van a financiar nuestros proyectos de gas como gas limpio en la medida en que la industria de los hidrocarburos logre controlar las emisiones de metano. Entonces es interesante saber, muy cortito, porque ya me van a echar con todo lo que me gustaría preguntarles, y me va a faltar la pregunta de cómo les fue hoy. Emilio, ¿se están preocupando ustedes, a los dos del upstream, se están preocupando por las emisiones de metano que tenemos en toda la cadena, o no? Sí, absolutamente estamos mirando. CGC tiene un acuerdo con el MIT y estamos trabajando en cuáles son las tecnologías más adecuadas para aplicar en nuestros desarrollos. No es mi especialidad, pero sí es una prioridad para la compañía, porque también tiene que ver con la energía que viene, ¿no? Hay proyectos súper interesantes y donde hay tecnologías abundantes, y hay un cambio cultural que tenemos que incorporar. Así que 100%. Es un deber que tenemos por delante. Sí, porque si no, parece que no financian. Van a empezar, sobre todo del lado europeo, están muy estrictos con esta cuestión. Rolo, ¿vos tenés noticias? Sí, tampoco, como decía Emilio, tampoco soy un experto, pero dos comentarios. Uno, sí lo estamos mirando porque obviamente hay que estar ayornado con lo que está pasando en el mundo, con lo cual lo estamos mirando. No quiero entrar en el detalle de qué específicamente, pero se está analizando este tema. Y un ejemplo, que nosotros en Dragón, en el Golfo San Jorge, sí tenemos generación eléctrica que capta producción con alto contenido de CO2, con lo cual de alguna forma eso ya hace unos años que venimos con eso, con lo cual es algo que por supuesto que como compañía nos preocupa, y estamos comprometidos, digamos, para seguir profundizando en eso. Bueno, sí, creo que va a ser clave para que sigamos calificando como energía limpia. Y ahí se sumó Raúl Bertero para asegurar que hagamos la pregunta: ¿cómo le fue? Emilio, ¿cómo te fue esta tarde? Mira, yo diría, quiero hacer una brevísima introducción. Hay una iniciativa muy valiosa en intentar recuperar contratos y flatear la demanda, y eso que dé previsibilidad en todas las cuencas para completar el abastecimiento. Pensemos que hay un efecto demanda sumado a un efecto COVID que redujo aproximadamente 18 millones de metros cúbicos día la disponibilidad en un año. O sea, realmente era un desafío por delante imprescindible para tener un abastecimiento seguro y para sustituir importaciones evitables. En ese sentido hubo mucho trabajo. Ese trabajo estuvo orientado para que se produzca gas desde todas las cuencas, y hubo un target. El target se fijó 50 millones de metros cúbicos desde la cuenca neuquina y 20 millones de metros cúbicos desde la cuenca austral, y en los dos casos estuvimos no se llegó a esas cantidades, pero estuvimos muy cerca, quiero decir, 18 millones y medio sobre 20 en la cuenca austral y casi 50 sobre 50 en la cuenca neuquina. O sea, uno puede decir que esto es un primer paso imprescindible, que es una toma de conciencia de un problema que había que abordar y resolver de manera sistémica, pero abre todos los problemas que tenemos hacia adelante para poder recuperar. Porque, un minuto, pensemos, como decía Rolo al principio, ¿de dónde venimos? Venimos de una industria que tiene contratos que fueron
intervenidos por una crisis macroeconómica, que quedaron especificados en el segmento residencial, que va asociado a ciertas modificaciones tarifarias que todavía están pendientes de resolución, y un mercado eléctrico absolutamente espotizado. A eso le sumamos una caída de demanda y una caída de oferta simultánea producto del COVID. Entonces, realmente teníamos una situación muy compleja que resolver, y en ese sentido creo que está bien orientado y que nos falta un montón y que tenemos que tomar el pulso de cuáles son los problemas, organizar las prioridades y ir por la implementación exitosa de esto, que nos va a llevar a lo que decíamos antes, a poder construir de esto un proyecto exportador aprovechando los recursos que tenemos y poniéndolos en valor. Bien, clarísimo y auspicioso. Rodolfo, ¿qué nos compartís? No, yo un comentario. A ver, como decía Emilio, 49 millones y medio prácticamente en Neuquén y 18 y medio en el sur, en el plan gas, y hay 3 millones y medio adicionales para el invierno. Está dentro de por lo menos el análisis que habíamos hecho nosotros y de lo que creíamos que más o menos iba a estar ofertando, con lo cual me parece que eso está dentro de las expectativas. Yo miro esto no como que hoy se logró y listo, ahora está el plan gas. El plan gas con lo de hoy recién empieza, y eso va a dar lugar a que seguramente el año que viene puedas tener alguna licitación adicional, donde puedas ir complementando, donde puedas ir perfeccionando algunas cosas, o sea, donde puedas ir agrandando esto. Me parece que como inicio de programa está bien, está dentro de lo que se buscaba, está dentro de los volúmenes, es marginal la diferencia, digamos, para abajo que hubo tanto en el sur como en Neuquén. Esto va de vuelta a apalancar, poder viabilizar algunos proyectos en el sur, como ustedes saben, en el caso nuestro, con el consorcio que estamos hablando del proyecto de Fénix, en Neuquén también de vuelta a poner en producción. Yo creo que yo me voy conforme, digamos, con los resultados. Qué bueno, me alegro por todos nosotros. Bueno, yo no tengo más para decir, solo agradecer, fue un gusto, un honor, y los dejo acá a los colegas para, no sé, aprovechen, pregunten, hagan el cierre, resuman. Jeremy o Raúl. Raúl, por favor. Bueno, muchas gracias, Jeremy. Primero es un placer estar con mis amigos de siempre, Emilio, Rodolfo, Gabriela, Daniel, que se retiró. Un gran saludo a todos, una alegría ver lo mucho que están haciendo por la industria del gas. Hoy, después de muchos meses, Jeremy, hemos tenido paneles donde en tu pregunta final, por lo positivo o negativo, curiosamente las respuestas fueron del lado positivo. Yo me recuerdo hace poco, hace no tanto, era distinto las preguntas. Tiene mucho que ver el plan gas, y no por los detalles, por un hecho fundamental. Se pusieron de acuerdo el gobierno con las empresas, hablaron, llegaron a un acuerdo, tienen algo en común. Es decir, claramente esa idea, bueno, hagamos algo juntos, me parece que es lo que cambia el clima. Y tenemos que profundizar eso. Lo decía José Luis Manzano, ahora se necesita una ley, pero no una ley sacada con 2 diputados más, no, una ley donde el conjunto de los partidos políticos lo avalan una política de Estado, digamos así, en energía. Y no es solo en gas, es en energía, porque es el conjunto de cosas, cómo se articula GNL, cómo se articula con la movilidad eléctrica, cómo se articula con las renovables, con la exportación. Nosotros debemos cambiar, a veces las cosas cambian más rápido que las mentalidades. Por ejemplo, todavía siguen habiendo, a ver, ¿cómo hacemos con el principio de seguridad de abastecimiento interno y entonces no vamos a exportar? Es al revés. Tenemos Shell, ¿qué quiere decir? Que la seguridad de abastecimiento es exportar. Es exactamente al revés, necesitamos demanda, necesitamos volumen. Quiere decir que si lo pensamos 2 veces, para tener seguridad de abastecimiento tenemos que aumentar la exportación, tenemos que hacerla firme. La única razón para no tener exportaciones firmes a Chile en el futuro es porque no tengamos transporte, pero no porque no tengamos gas. Bueno, ese tipo de cambio de mentalidad a veces cuesta, pero debemos insistir, porque yo creo que Argentina tiene una enorme posibilidad y una ventana de tiempo.
porque tenemos una ventana de tiempo, porque seguramente el gas, el petróleo va a tener en el futuro precios relativamente bajos, porque están los renovables que van a competir y nosotros tenemos tenemos el recurso para competir con precios bajos. Tenemos la capacidad de nuestros ingenieros profesionales para ser competitivos. Necesitamos que el gobierno aporte infraestructura. Tenemos que tener los trenes, los caminos, como decíamos hoy, los gasoductos. Bueno, yo creo que está todo dado, me parece, con lo que hemos visto en estas charlas, para tener una visión optimista, después de muchos meses, una visión optimista sobre el futuro. Solamente agrego 3 puntos rápidos que estoy totalmente de acuerdo que la sensación, bueno, vamos a ver en detalle la subasta, todas las letras chicas en cuanto a Plan Gas, pero al momento la sensación ha detonado un positivismo, un optimismo importante, ¿no? Fue en un vistazo muy de alta, una sensación positiva que hemos escuchado durante el transcurso de hoy, ¿no? Un optimismo seguro. Un consenso, ¿no? Casi todos los panelistas con la pregunta. Sí, optimista. Segundo, es importantísimo que hablaron mucho de ustedes en esta sesión, la urgencia, ¿no? Esta urgencia de que aprovechen esta oportunidad, aprovechen esta sensación positiva en términos globales, ¿no? En términos de la transición energética. Y por favor, acompañarnos bueno, no por último, pero un recordatorio, por favor, seguimos con nosotros mañana. Pregunta de metano, seguimos la pregunta de cambio climático y clima. Hablamos un poquito más, como bien dice Griselda, reportamos nuestras discusiones del ayer con la senadora Krexel, sus pensamientos de posibles leyes en cuanto a metano en Argentina, y con nuestro amigo Carlos de Regules, ex regulador en México, que va a destacar un poquito del contexto en Argentina. Muchísimas gracias, Gabriela, Emilio, Rodolfo, Griselda, Raúl y Sol, la traductora. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias por la participación de todos ustedes en línea. En algún momento nos vemos en persona. En 2021 yo tengo muchas cosas por hacer. Todos tenemos muchas cosas por atender en 2021, ¿no? Muchos tragos, muchas copas. Saludos, gracias. Muchas gracias, Jeremy. Gracias, Rolo, Gaby, Griselda, Raúl. Muchas gracias a todos, un gusto. Muchas gracias, cuídense. Gracias, cuídense. Buenas noches.